Hola a todos, bienvenidos. Este es el video número 2 relacionado a esta puerta de un Dodge Car año 1962. Lo que van a ver a continuación es bien fácil comparado al video anterior a esta puerta. En el video anterior yo les mostré cómo ustedes podían cortar lo que es la madera y preparar todo para ya nomás tapizarlo. Si usted no ha visto el video número 1 relacionado a este panel, se lo voy a dejar. Usted ve una cajita blanca en la esquina superior derecha. Bueno, cliquele a esa cajita y lo va a llevar a ese video. Cómo preparar la madera, cómo cortarla y todo lo que se necesita para llegar a hacer lo que ustedes ven en la pantalla. Todo eso. En este video lo que sigue es más fácil, la tapizada. Ustedes van a ver ese proceso, van a ver cosas sencillas que yo a lo mejor no se las voy a mostrar, pero ustedes van a deducir cómo es que se hace por lo mismo, porque es sencilla. Bueno, mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo, les comparto trabajos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal, así es que lo invito a que se suscriba. Ahora sí, vamos a meternos de lleno con lo que tiene que ver en este video y es tapizar, cubrir toda esa madera. ¿Ven todas esas piezas? Muchas piezas, ¿verdad? Yo las voy a estar tapizando en vinil. El material es vinil y son tres colores. Ese oscuro va a ir a la orilla. Es vinil y es un vinil muy bueno. Este rojo va a ir en medio. Y este que es a fibra de carbón va a ir acá. Es allí donde va a ir. Ustedes van a ver todo el proceso. Así es que póngase cómodo, que esto se va a poner muy interesante. Va a ser un video más o menos de 40 minutos. Así es que yo le aconsejo que lo vea todo. No se pierda ningún detalle. Y empezamos a remover la madera. Primeramente les quiero mostrar, este es un buen espuma. Se le conoce como Cell Cloth Foam. Y esa es la espuma que yo le voy a estar poniendo. A esta agarradera yo le desbasté y le puse como un tipo, lo hice más o menos que tenga como para donde agarrarse. Toda esa espuma ya está cortada y está cortada con aumento, como ustedes pueden ver. Todas las piezas vayan a llevar el mismo grosor de espuma. Ok, igual que hice con la espuma, el vinil lo voy a cortar. No me gusta cortar las piezas exactas, siempre le doy aumento. Usted ve, pongo una pieza por abajo del vinil y mido más o menos el tamaño y aquí está. Si no, pongo la pieza por arriba, la pieza de madera por arriba y lo corto con aumento. Corto todas las piezas con aumento. Usted va a hacer lo mismo. Esto no lleva nada de costura, todo va a ir pegado. Ahí están todas las piezas cortadas. Está la más grande, está la que va a ir en medio y están las tiras que van a ir a los lados. La espuma que les mencioné es esta, y esta espuma yo la voy a lijar por la parte de abajo y por la parte de arriba. ¿Por qué se lija? Bueno, porque es un poco lisa y para que pegue mejor. Usted le va a echar pegamento y el pegamento va a agarrar bien. Después de que yo lije todos los pedazos de espuma, le voy a poner pegamento, pero note en dónde yo le voy a poner pegamento. No le voy a poner pegamento a todo por el momento. No, le estoy poniendo la parte de arriba y le voy a poner al lado de adentro. Ahí, noten dónde le estoy poniendo, por el lado de adentro, no por la parte de atrás. Hago lo mismo con la espuma. Le pongo pegamento. Y voy a hacer lo mismo con nuestra otra pieza. Le pongo pegamento. Esta sí lleva pegamento arriba y lleva pegamento lo necesario para que la espuma se detenga bien y no formule burbujas de aire. Si usted no le pone suficiente pegamento, puede formularle unas burbujas de aire y eso es bien notable. Es más, si todo le queda bien y le quedan burbujas de aire, eso le va a devaluar, se le va a ver bien feo el trabajo. Hago lo mismo con esta agarradera. A la misma vez es un apoyabrazo, pero es una agarradera. Después de que yo hice eso, el pegamento mientras tanto se secó acá y yo voy a pegar esa espuma. La voy a pegar bien, asegurarme de que no queden burbujas de aire. Usted va a hacer lo mismo. Cero burbujas de aire, cero bordos. Cualquier bordo se le va a echar de ver sobre el material. Y es lo que uno como tapicero menos quiere.
Ahí yo me aseguro de pegar bien eso. Cuando yo ya lo pegué bien, nomás lo he pegado por arriba, note, no lo voy a pegar a la parte de afuera. Le hago un corte con unos pinzas. El propósito de esas pinzas es para que la espuma abra, se amolde a la forma que tiene la madera. Y estoy amoldando la espuma, note. Quiero que se amolde bien. Después de que yo amoldé la espuma, yo le corto el lado de adentro. Estoy utilizando una navaja. Usted puede utilizar cualquier herramienta para cortar que tenga filo. Y aquí lo corto. Y aquí yo ya tengo la parte de adentro cortada. Corté al ras de la madera. Le voy a lijar, eso va a ser de último. Por el momento yo ya tengo esto y voy a pegar a esta pieza. Básicamente va a ser lo mismo. 0 burbujas de aire. Usted va a moldar bien la espuma a la madera, la parte de adentro especialmente porque lleva un corte con disminución. Y le pongo pegamento acá porque no le eché pegamento ahí. Así es que yo me aseguro de echarle para que pegue bien. Después de que le puse pegamento, yo voy a recortar a toda la orilla, al ras de la madera. No tiene que tener aumento. Si yo le doy aumento, eso no va a calzar bien. Va a haber un problema. Ahí yo ya tengo cortada la parte de afuera. Vamos a hacerle un saque con unas pinzas para que la espuma se amolde a la forma que tiene esa pieza de madera. Y le corto ahora la parte de adentro. Usted va a hacer lo mismo con todas las demás piezas de madera. Le va a poner espuma. Ya tengo esta cortada. Ya le puse espuma a esa. Pero la espuma es 1/8 de grueso. Y si yo dejo 1/8 de grueso ahí, esa pieza no va a calzar bien con las otras porque va a aumentar en tamaño. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le elijo a que la espuma llegue al filo de la madera. Y eso hace que agarre una forma bien bonita esa pieza. Estoy utilizando una lija. Ese tipo de espuma se puede lijar bien. Y acá ya lo tengo. Pero noten dónde le voy a lijar también. Arriba. Yo quiero que se vean los ángulos de la madera, de la espuma. No quiero que se vea medio redondo. Usted puede ver esa pieza ahí. Ya la tengo. Y la puede ver usted. Ahí se ve bien el ángulo. No quiero que se vea redonda. Voy a hacer lo mismo con esta pieza. Acuérdese que la espuma que estoy utilizando es de 1/8 de grueso. Si yo no le elijo ahí, la madera tiene nomás el aumento del vinil. Si yo dejo esa espuma allí con 1/8 de aumento más el vinil, eso va a engrandecer y cuando yo quiera ensamblar esas piezas no van a quedar. Es por eso que yo tengo que lijar lo que es la parte de adentro, las orillas. Quiero que me agarre bien el filo ahí. Le elijo la parte de afuera. Aunque yo lo corté bien, pero por algún motivo hay alguna parte de esa madera que me ha quedado un poco sobrada la espuma. Eso va a interferir a la hora de ensamblar todas esas piezas. Bueno, este es el cartón en donde van a ensamblar todas las piezas. Le voy a poner pegamento al vinil. Y lo dejamos que se seque. Mientras tanto le voy a poner pegamento ya al vinil. A esta pieza. Le estoy poniendo pegamento a la parte de adentro. Parte de adentro y le estoy poniendo pegamento. Póngale atención a esta pieza cómo va a ir tapizada. La parte de adentro es lo primero que voy a forrar y la parte de afuera la voy a dejar ya de último, por así decirlo. Ya tiene pegamento esas dos piezas, entonces ¿qué hago yo? Bueno, voy a pegarle un vinil. Acá el propósito de este vinil es para que no se vea esa parte de la madera. La pieza que va a ir ahí no llega hasta el otro lado. Llega cabal al filo. Ya la tengo. Bueno, acomodamos el vinil en esta pieza. Acuérdese que ya tiene pegamento.
y tenemos que amoldar ese vinil a la forma que tiene la madera junto con la espuma. Este vinil no estira. Si usted cree que este vinil estira a los 4 lados, no, estira muy poco a los 2 lados, lo cual es normal en los viniles. Yo empiezo a dar la forma para que se acomode mejor el vinil. Yo le hago unas pinzas, le hago unos cortes. Ese corte no tiene que llegar hasta la madera. Si la madera es de media pulgada, ese corte va a llegar media pulgada antes de la madera. Y si es de 1/4, la madera va a llegar, el corte va a llegar 1/4 antes de llegar a la madera. Y así. Si usted necesita ponerle aire caliente o necesita trabajar esas piezas bajo el sol para que estire el vinil o se acomode mejor, usted lo va a hacer. Yo jalo el vinil y empiezo a pegarlo. 0 arrugas. El jalón usted lo tiene que hacer parejo. Si usted no hace el jalón parejo, se le van a formular bordos. Lo que menos quiere usted, note, estoy utilizando la pistola para poner aire caliente. Se amolda mejor el vinil a la forma que tiene la madera. Yo la estoy trabajando en la parte de adentro. Muchos trabajan la parte de afuera primero. En este caso yo lo estoy trabajando al revés. ¿Por qué? Usted va a ver más adelante en el video el por qué. Muchas piezas, incluso tengo videos cuando yo estoy forrando piezas de madera que yo empiezo a forrarla de la manera contraria, de adentro hacia afuera. Y les he explicado por qué. Ya pegué todo el vinil en donde tiene que ir. Nomás me falta esta parte. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que estirar esto. Ahí yo le puse pegamento. La cantidad de pegamento que lleva ahí es bastante. Porque el vinil va estirado. Yo forzo el vinil a que se amolde a la madera. Y entre usted más forza el vinil, más riesgo hay de que cuando le dé el sol, cuando haga calor, se le despegue. Es por eso que tiene que ponerle bastante pegamento. Bueno, como yo ya tengo eso, yo empiezo a cortar el vinil. Si usted vio el video anterior, usted se dio cuenta que yo le rebajé, le hice un saque a la madera ahí para que cuando yo tapizara, el vinil no sobresalga a la madera. Ya le recorté el vinil sobrante, aquí tengo que seguirle recortando, pero note la parte de adentro ya casi está. Le falta todavía. Lo de afuera va a ser de último. No, de último usted va a ver en el proceso. Aquí como es un compartimiento, yo lo hubiera podido tapizar de vinil del mismo color, pero muchos compartimientos vienen tapizados en negro, aunque la tapicería sea de otro color. Bueno, por eso lo estoy haciendo así. Le puse un pedazo de material de esos que llevan las cajuelas, que es bien bonito, y le pongo pegamento. Le pongo pegamento a la madera también. Y pego el material en la madera. Que no le queden arrugas, aunque eso no se ve, porque queda por el lado de adentro. Usted tiene que hacerlo bonito. Si le va a hacer un doblez, acomode bien ese doblez, que ambos dobleces queden hacia el mismo lado. Y ahí le voy a recortar el material exactamente al ras de la madera, para que no haga aumento. Todo eso así se ha planeado. Ya tengo eso listo. Le pongo una grapa por si en el doblez, simplemente para que aplane. Bueno, esa pieza, la parte de adentro ya estuvo tapizada, pero falta lo de afuera. Vamos a tapizar esta ahora. Esta sí la vamos a tapizar completo, excepto 2 orillitas van a quedar sin cerrarse, porque eso va a ser de último también. Le pongo pegamento lo suficiente, hago lo mismo con este vinil. Este vinil es a fibra de carbón y no estira mucho. Si usted le pone demasiado aire caliente, pierde el dibujo. Así es que tenga eso en cuenta. Lo amoldo y lo voy pegando la parte de adentro. Siempre la parte de adentro. Cuando usted trabaje en madera y lleve cortes, procure hacer la parte de adentro primero. Nunca haga lo de afuera, porque el vinil va a quedar demasiado estirado y no se va a moldar bien. Si usted nota algo que ayuda acá en esta madera, especialmente la parte de adentro, es que lleva un corte con disminución la madera. Ese corte con disminución
ayuda mucho a la hora de tapizada. Porque imagínense, si yo no le hago ese corte con disminución, el vinil no se va a amoldar bien. Lo va a forzar demasiado usted. Cuando lleve ese corte con disminución, esa caída, ayuda mucho. Yo le pongo aire caliente poco. Y usted nota que en esos saques se alcanza a ver la madera. Al final del video, cuando ese trabajo esté terminado, esa madera no tiene por qué verse. Y le sigo poniendo aire caliente. Estoy tapizando la parte de afuera. Usted se preguntará o se estará diciendo en su mente: ¿por qué el maestro en la pieza anterior tapizó la parte de adentro primero y en esta está tapizando la parte de afuera primero? Bueno, más adelante lo va a ver el por qué. No se despegue del video. Le corto el material al ras de la madera. No quiero que me formule un bordo. Aparte, las demás piezas de madera que van a ir con esa van a prensarlo bien, y de esa manera se va a evitar que ese material se despegue con el tiempo. Ya tengo la parte de afuera. Vamos a tapizar ahora la parte de adentro. Le sigo haciendo unas pinzas simplemente para que el vinil se amolde mejor a la forma que tiene esa madera. Interesante, ¿verdad? Préstele atención a la madera. En la parte del vinil que yo estoy pegando tiene como un desvanecimiento. Le rebajé a 1.5 milímetros de grueso a la madera, porque ese es el gruesor del vinil y yo no quiero que el vinil sobresalga a la madera. Ahora le estoy cortando exactamente en donde yo le dejé ese desnivel. Si usted está viendo este video y no ha visto el video número 1, yo lo aconsejo que vaya y que lo vea relacionado a este panel. Ya tengo esta pieza lista. Lo que sigue ahora es tapizar esta. Y como esto no lleva costura, si usted nota, esa parte tiene como una caída. Eso le va a servir como una agarradera. El vinil yo lo corté aquí que estire a lo largo. Si yo lo corto al revés, lo hubiera forzado mucho y no me hubiera dado la forma. Lo jalo. No le voy a poner costura. Como les dije, esta puerta, este panel va a llevar 0 costura. Y ya lo tengo acá. Le voy a poner unas grapas acá también en la esquina. 0 dobleces por la parte de afuera. 0 dobleces. Cualquier doblez que quede va a impedir que esa parte calce en donde tiene que ir. Le puse pegamento ahí. Ahora le pongo este aire caliente simplemente para que pegue mejor. Y note cómo se está moldando esa pieza. Hermoso. Ahí yo la puedo jalar bien, o el cliente la puede jalar bien cuando vaya a cerrar la puerta. Usted va a acomodar ese doblez lo más que se pueda, lo mejor que se pueda, por el lado de adentro. Nada que quede visible. Esa parte también yo le hice un desvanecimiento. El gruesor del vinil, ese es el desvanecimiento que le hice. Quiero que a la hora de la armada no interfiera nada. Le pongo aire caliente simplemente para forzar esta pieza de vinil a que no quede con mucho bordo, a que se acomode bien. Bueno, ya tengo eso listo. Ahora vamos a tapizar esta piececita. Es pequeñita, pero si usted no sabe tapizarlo se le va a complicar. Le pongo pegamento, le pongo lo necesario de pegamento en la parte de arriba, a los lados y también la parte de abajo. Lo marqué seque un rato y vamos a empezar a pegarlo. El vinil aquí negro, la fibra de carbón, tiene que ir corriendo a la misma dirección. Tiene rayas y es eso lo que tiene que tener en mente usted. No lo vaya a cortar al revés, porque entonces unas rayas van a ir de abajo hacia arriba y las otras van a ir hacia los lados. Yo empiezo a moldar eso.
No le tengo que poner mucho aire caliente, como les mencioné a continuación, porque pierde el diseño. Empiezo a tapizarlo y le pongo aire caliente y lo jalo, lo acomodo. No voy a terminar de tapizar esa pieza por completo, lo voy a dejar a un lado para ya de último. Ahí está ya esa pieza lista. Tengo varias piezas tapizadas. Bueno, lo que sigue a continuación es ponerle una pieza de vinil acá, porque ahí es donde va un compartimiento. Si yo no le pongo ese vinil, se va a ver lo que es la madera. Y yo le pongo vinil, le hubiera podido poner material negro, pero le pongo vinil para que haga un match o combine con el vinil que va a ir ahí. Ese vinil es más claro. Es esa parte lo que yo necesito. Ok. Pongo esa madera sobre las maderas que ya tapicé. Me aseguro que quede bien centrado. Le pongo unas grapas para que no se mueva. Después le voy a poner grapas y también eso va a ir atornillado. Ahí ya tiene grapas. Y ahora sí. Vamos a poner la pieza adentro y nos aseguramos que no sobresalga a la madera en donde yo estoy acomodando ahorita. Tiene que dar el mismo nivel de la madera. La acomodo bien. Me aseguro que no queden grietas, aberturas, que se pueda ver la madera. Todo tiene que sellar bien. Si algo no está sellando bien, es porque usted no cortó bien esa madera. No hizo bien los moldes. Y ya está. Le estoy poniendo unas grapas por la parte de atrás a la madera negra. Es eso lo que hice. Ahí le sigo poniendo. Simplemente para que no se mueva. Y pongo la que va a ir acá. Simplemente para darme una idea que también va a ensamblar bien. Digamos que esa madera no ensambla, yo la puedo lijar. Pero como la corté ya con disminución, todo eso, eso va a ensamblar sin ningún problema. ¿Qué es lo que hago a continuación? Bueno, note, tanto la espuma como el vinil están sobrados y no están pegados. ¿Qué hago yo? Primero voy a pegar la espuma a la madera. Le pongo pegamento. Vamos a dejarlo que se seque ese pegamento un ratito. Pongo pegamento a toda la espuma y a la madera. Después de que lo deje que se seque, yo lo empiezo a pegar. Empiezo a pegar simplemente solamente la espuma. Acuérdese que esa madera lleva una caída, lleva una disminución hacia afuera. Le recorto la espuma sobrante. Toda espuma sobrante que quedara ahí, en vez de ayudarme, me estorbaría. Ok. Yo no quiero que la espuma de 1/8 sobresalga a la madera. Entonces, ¿qué hago yo? Lijo la espuma que quede al mismo nivel de la madera. Toda la espuma, todo alrededor. Que quede al mismo nivel de la madera. Y note, la madera ahí tiene una disminución. No es que lleve el corte y va derecho, no lleva una disminución. El yo lijarle me ayuda a que el ángulo de la madera se forme mejor sobre la tapizada. Son cosas que usted tiene que aprender. Si yo no le elijo, esa puerta hubiera quedado muy grande. Aparte, la esquina, el borde de la madera no se hubiera visto bien esquinado, se hubiera visto medio arredondado. Después de que yo pegué la espuma, ahora le pongo pegamento al vinil. Ahí ya tiene pegamento el vinil. Lo dejo que se seque un rato, después yo empiezo a pegarlo. Ahora sí usted entiende o analiza por qué yo pegué primero la parte de adentro de esa pieza y dejé la parte de afuera para último. Porque estoy agarrando la pieza de madera y también estoy agarrando otra pieza de madera a la misma vez. La pieza de madera que queda visible tiene un saque, tiene un corte. El corte que tiene es de 1.5 milímetros hacia adentro, que es el gruesor del vinil. Yo jalo eso
y lo acomodo bien. Acomodo también la pieza negra que yo la dejé suelta. Y ahí está quedando. Y hago lo mismo a todo alrededor. Pego, jalo y pego. El jalón tiene que ir parejo. Un mal jalón se le va a formular un bordo. Y eso puede que el cliente no se lo pase. Puede que le diga por qué aquí le quedó disparejo. Puede que le diga por qué aquí se ve mal. ¿Qué le va a tocar a usted si ese es el caso? Bueno, despegarlo. Después de que yo pegué todo el vinil, yo recorto. En donde estoy recortando es ahí en donde termina un corte en esa madera. Yo quiero que me quede exactamente, que rellene el hueco, el corte, el vinil. Eso ya de último le voy a poner una grapas en caso se quiera despegar, pero lo dudo. Ahí tengo ese lado ya. Voy a hacer lo mismo con todo alrededor de esto. Estoy recortando por el momento todo lo que tiene que ver con el vinil a rojo oscuro. Ok. Usted ve esto. Estos son unos imanes. Hay de diferentes tamaños. Estos son pequeños. Hay unos más grandes que tienen una gran fuerza. Si usted quiere pegarlo con un tornillo, usted lo pone ahí y está bien difícil que se despeguen, porque tienen un gran poder esos imanes. Esto se utiliza mucho en madera. Yo puse la madera y le hice un hoyo. Ese hoyo traspasó ambas maderas. Ok, para yo poner este imán yo tengo que hacerle un agujero a la madera que sea el tamaño de ese imán. Para eso estoy utilizando un router. Simplemente lo pongo en donde hice el agujero con la broca. Ahí está el agujero. Veo si calza bien. Si no calza bien, lo hago un poquito más profundo. Que calce bien. Ese router tiene una broca de la medida del imán. Bien importante también. Ok. Ya están hechos los dos hoyos. Yo pongo este imán acá. Y pongo este imán ahí. Dos imanes. Es así como yo voy a detener ese panel en el otro, en el grande. Voy a utilizar un pegamento especial. Le pongo a la madera y pongo el imán ahí. Va a pegar bien. Como este panel no tiene que llevar tornillos visibles, yo le pongo ese imán y a la otra pieza de madera le pongo el otro imán para que peguen ambas piezas. Porque esa pieza, yo primero tengo que poner la puerta en el automóvil, ponerle dos tornillos y esa pieza que ustedes ven ahí va a ir de último. Ok, aquí le voy a hacer dos hoyos pequeños porque aquí van a ir el otro imán. Ahí está un hoyo. Aquí está otro hoyo. Ok, pongo un imán y pongo el otro imán. La pieza de madera allí es de 1/4 de grueso. Yo le voy a poner unos metales por atrás para que detenga bien esa parte y no se salga. Porque no hay en mucho que agarre el tornillo. Ahí le puse eso. Le voy a lijar el imán porque le puse un líquido especial y le puse una especie es como una especie de arenita. Y le puse pegamento y le puse secante. Ok, esto que ustedes ven acá yo le voy a rebajar porque ahí va a ir un metal. Ahí ve el metal. Yo quiero que el metal no sobresalga a la madera. Bueno, como va a ir atornillado, yo no quiero que el tornillo tampoco sobresalga a la madera. Le estoy haciendo un saque con disminución. Le pongo pegamento y le pongo el tornillo. El tornillo es bien pequeñito. Y ahí dentro el tornillo. No queda relieve. Nada. Le recorto el tornillo por abajo. Esa pieza está bien fuerte. Pero por si por algún motivo el cliente le hace demasiada fuerza, yo no quiero que pase nada,
Eso le pongo un líquido ahí, es un secante, y le pongo una especie de arenita que hace que refuerce bien esa pieza. Bueno, esa ya está lista. Yo les mostré el procedimiento cómo prepararlo. Ahora lo que sigue es bien fácil, la tapizada. Le puse pegamento. La espuma aquí la voy a recortar exactamente a todo alrededor. Ya la tengo. El vinil que va a llevar acá es más claro. Es rojo, pero rojo claro. Le pongo pegamento a ambas piezas, al vinil y a la madera. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, tapizarlo. Fácil. Usted asegúrese que no le queden dobleces, que no le queden burbujas de aire. Y yo jalo eso y lo voy pegando, lo voy acomodando. Esa madera que ustedes ven ahí también lleva un corte especial. El gruesor del vinil es eso lo que me le metí a la madera, para que el vinil no sobresalga a la madera. No sobresalga en la parte de abajo. Le hago una pinza. Como la madera es de 1/4, la pinza es 1/4 antes de que llegue a la madera. Y le hago unos cortes y ahí le voy a poner aire caliente. Y pego todo este material alrededor de esa madera. Pongo aire caliente en las esquinas simplemente para... son detalles. Si usted no le pone aire caliente, pueda que se le alcance a ver lo blanco del material. Aquí hay unos dobleces que muy gruesos. Yo no quiero que sobresalga la madera, solo que hago le pongo aire caliente. Tratar de eliminarlos al máximo. Ya tengo esa madera lista. Le pongo aire caliente y vamos a ver si entra. Ahí está ese hierro. Ahí se recuerda que ahí le hice un saque en el video anterior. Y ahí está. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, vamos a ponerle estas piezas de metal. Si usted es primera vez que está viendo este video, se pregunte cómo yo corté esas piezas. En el primer video relacionado a esto, yo mostré cómo cortar ese hierro y cuál es el propósito de ese hierro. Voy a ponerle estos hierros acá. El carro tiene que llevar esos agujeros a la misma dirección. Eso va a hacer que esa puerta, ese panel, agarre en la puerta del carro. Esos hierros. Se puede salir si usted no le pone tornillos al panel. Eso va a entrar de arriba hacia abajo y va a entrampar. Es así como va. No lleva tornillos visibles. Los switch que hacen que suba y que baje el vidrio, el cliente los va a poner en la consola, pegado a la consola. Es ahí donde los va a poner. Así es que los switch para bajar y subir no los lleva. Usted nota de que el cartón tiene esas marcas. Esas marcas tienen que alinear con esos metales. Si no alinea, no va a adentrar en el automóvil. Eso no va a funcionar. Lo mismo los de arriba están en la misma dirección. Todo ha sido planeado así. En el video anterior yo les mostré eso. Ya tengo eso. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, voy a poner esta parte acá. Dentro un poco apretadita. Está bien. Lleva 3 tornillos. Ya le puse uno. Le voy a poner otro. 2 es suficiente, pero le voy a poner otro más. Ahí están 3 tornillos. Esto ya casi lo tengo. Me aseguro que quede todo bien, que quede fuerte. Aquí lleva 2 tornillos. Esos tornillos, cuando la puerta esté en el carro, yo le voy a poner 2 tornillos ahí, para cuando el cliente jale la puerta para cerrarla, no se venga el cartón. Después de que yo ponga esos 2 tornillos, que atornille esa puerta, los tornillos van a quedar escondidos, voy a ponerle esa pieza que acabo de poner ahorita. Es así como va a ir. ¿Cómo se quita esto? Bueno, acuérdese que esa pieza lleva 2 imanes. Está bien difícil de despegarla. Le tengo que mostrar al cliente cómo puede despegar esa pieza él, cómo la puede sacar. De lo contrario, la puede quebrar, la puede jalar del lado que no es. Lleva 2 imanes. Eso hace que se entrampe. Y lleva una lata acá. Primero la pongo acá. La acomodo bien.
me aseguro que entre, le hago un poquito de fuerza simplemente para asegurarme de que esos imanes estén haciendo contacto. Ahí está. El cliente tiene que saber cómo remover esa pieza. Allí está ese panel ya tapizado. Ustedes vieron todo el proceso. Quedó hermoso, ¿verdad? Les mostré en el video número 1. Bueno, estos son una serie de 2 videos. En el primer video les mostré cómo usted podía cortar esa madera. La madera no tiene que pesar mucho. Tiene que ser madera liviana. Si usted se le hace raro ver un panel de madera como este tapizado, hay muchos paneles que así van. Es más, en el internet hay una gran cantidad de paneles que llevan pura madera. Bastante madera. Este, comparado con esos paneles, no lleva mucha madera. Por el diseño que el cliente pidió. Por la forma que tiene. Eso ha quedado bien sellado. No hay una grieta, no hay una luz que usted pueda ver la madera que está adentro. Nada se tiene que ver. Si usted ve madera, la puerta está mal cortada. Perdón, la madera está mal cortada. Ahí está. Esa línea negra que ustedes ven ahí sigue en la puerta de atrás y sigue en el cartón de atrás. Ese panel, ustedes me vieron cómo yo lo empecé a cortar desde cero. No en este video, en otro video. Usé un poquito de body filler. En otros paneles se usa mucho fibra de vidrio porque la forma que tiene a lo mejor lleva una curva. Este no lleva curva hacia adentro. Es por eso que no se usó fibra de vidrio. En algunos se utiliza mucho la fibra de vidrio. Este lleva un compartimiento pequeño. Usé body filler, esos que usan en los talleres de enderezado y pintura, pero no usé mucho. En otros paneles se usa mucho ese tipo de material. Allí está. Ustedes han visto este proceso. Esto no es nada comparado con otros diseños que los clientes piden. No es nada. Son más extravagantes, sacan mucho tiempo. En este lo que sacó tiempo fue la preparada en madera. La tapicería es bien fácil. Es algo liso, no lleva costura. Claro, usted tiene que saber lo que está haciendo. Si usted es nuevo en tapicería, yo le he mostrado cómo usted puede hacer eso que ve en la pantalla. Si usted está aprendiendo tapicería, puede que se le haga difícil, como cualquiera que se está iniciando en este oficio. Pero déjeme decirle que si usted practica, que si usted tiene estos videos en mente, cuando le llegue un trabajo así o un proyecto así, usted no le va a batallar, porque usted ya me vio haciéndolo a mí. Yo hubiera querido que cuando yo me estaba en mis inicios de tapicería hubiera un canal de YouTube que mostrara todo esto, pero no había en aquel entonces. El propósito de mi canal es mostrarle a ustedes ciertos trabajos de tapicería, darles la idea cómo usted lo puede hacer, y ya allá depende de usted si usted practica. Ese es el propósito de este canal, no es buscar trabajo. Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo. Trabajo mucho lo que es tapicería de automóviles, también trabajo en muebles, mucho. A tapicería de barco hago bastante. Tengo muchos videos relacionados a barco en el canal. Tengo algunos que otros trabajos relacionados a tapicería de muebles, pero es más que todo auto. Me gustan mucho los muebles. Trabajé gran parte de mi vida en muebles y solo que ahora me dedico más a los automóviles. Y les muestro a ustedes, si usted se está iniciando, pueda que vea que todo esto es nuevo, pero si usted tiene tiempo en tapicería, esto es algo normal. Esto se hace muy a menudo. Si usted trabaja puro carro personalizado, usted sabe de que esto es algo sencillo comparado con otros diseños. No lleva costura. Muchos clientes en trabajos personalizados no les gusta ver costuras en los paneles y tratan de reducir al mínimo las costuras en los asientos. ¿Por qué? Porque la costura se empieza a desgastar, se empieza a descoser y el cliente quiere eliminar todos esos riesgos. Los viniles tienen mucho que ver. Estos vinil que utilicé, vinil marino, no estira como uno quisiera, pero todos los saques que lleva la madera, esos cortes con disminución, ayudan a que el vinil se acomode mejor.
tiene su propósito, es parte del diseño, pero esos diseños ya van pensados a la hora de tapizarse, que facilite la tapicería. Así es que, colega, amigo, o usted que se está iniciando tapicería, usted que está viendo el video por primera vez, muchas gracias por haber visto este video, espero haya sido de su agrado. No se le olvide suscribirse a este canal y yo les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo, así es que los veo muy pronto. Hasta luego, chao chao.